dicho, el sistema nervioso es una sola estructura compleja, extensa, y que para su estudio lo dividimos de acuerdo a ciertas características en central y periférico. Ya habíamos comentado que el sistema nervioso central es el que está en las cavidades, tanto cavidad craneana como cavidad del canal medular, esa cavidad compuesta, mientras que el sistema nervioso periférico es el que se encuentra por fuera de esas cavidades. Para eso, tanto la cavidad craneana como el canal vertebral tienen una serie de agujeros que permiten salir a estas ramas del sistema nervioso para llegar ya sea a los receptores o a los órganos efectores, quiero decir. Entonces, si nosotros, pensando en eso, hacemos un esquema muy simple para cualquier estímulo, ¿no? O para cualquier respuesta, nosotros vamos a tener uniones entre un receptor, podría ser, que lleva un estímulo hacia una neurona en el sistema nervioso central, y una neurona que lleva un estímulo motor, una respuesta motora, hacia un órgano efector. Esa transmisión, desde el sistema periférico al sistema central, y desde el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, es decir, el estímulo en un sentido y la respuesta en el otro, se da mediante fibras nerviosas. Fibras nerviosas, ustedes recuerden, son los axones, con su vaina, si la tienen. Entonces, como esas fibras nerviosas se agrupan, formando nervios. Entonces, la unión o la transmisión en un sentido o en el otro va a ser vehiculizada por las fibras que están contenidas en nervios. ¿Sí? Y en esos nervios, en esas estructuras, esos nervios se van a intercalar, dependiendo de qué parte estemos hablando, se van a intercalar ganglios. Esos ganglios son básicamente cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de ganglios y de nervios, ¿sí?, como componentes de este sistema nervioso periférico. ¿Qué son los ganglios? Ya dijimos, son cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. En general, nosotros tanto en los distintos nervios que vamos a ir viendo, distintos tipos de nervios que vamos a ir clasificando y viendo, vamos a encontrar ganglios, de alguna manera o de otra. Que existan ganglios en el camino de un nervio, supongamos que un nervio es un conjunto de fibras, sabemos, no suponemos, un nervio es un conjunto de fibras, y aquí tenemos un ganglio, que son cuerpos neuronales. Que exista un ganglio interpuesto en un nervio no significa necesariamente que haya una sinapsis, es decir, no significa necesariamente que ese axón haga sinapsis con un cuerpo neuronal y que siga otro axón. Puede pasar como no, dependerá del tipo de neurona que tengamos en ese ganglio. ¿Está bien? Eso sería una aclaración. Entonces, les decía, vamos a encontrar diferentes tipos de ganglios, de hecho tan diferentes que en algunos nervios esos ganglios se han transformado en órganos sensoriales. Por ejemplo, a nivel del bulbo olfatorio, a nivel de la retina. Decimos que son ganglios porque son neuronas que están fuera del sistema nervioso central,
nivel olfatorio y a nivel coclear, por ejemplo, a nivel retina, están fuera del sistema nervioso central, pero se han transformado de tal manera que se convirtieron en órganos sensoriales. Los nervios, por otra parte, son agrupaciones de fibras. Y fíjense que la disposición de estas fibras dentro de los nervios se realiza más o menos como se realiza la del músculo que nosotros vimos a principio de año, es decir, cada fibra nerviosa, con su vaina de mielina o no, si es mielinizada, si es no mielinizada, cada fibra nerviosa está envuelta en un tejido que se denomina endoneuro. Esas fibras nerviosas, sean aferentes o eferentes, se agrupan formando fascículos. Esos fascículos están rodeados de un perineuro, ¿sí? Mientras que el grupo de fascículos que forma el nervio va a estar rodeado por un tejido que se denomina epineuro. Similar a lo que pasaba con el músculo, donde la fibra estaba rodeada por endomicio, ¿sí? El perimicio y el epimicio. Aquí tenemos endoneuro, perineuro y epineuro, y en el interior de esa estructura vamos a encontrar una serie de vasos que se denominan vasa nervorum, que serían vasos de los nervios, así como nombre general. Entonces, en los nervios vamos a encontrar fibras que llevan un estímulo o fibras que traen una respuesta. Ya habíamos visto que se pueden denominar aferentes, las que llevan el estímulo hacia el sistema nervioso central, y eferentes, las que llevan la respuesta hacia el órgano efector. También habíamos hablado que podrían denominarse en términos generales como sensitivas y motoras. ¿Está bien? Entonces, un nervio, ¿sí?, o este sistema nervioso va a tener diferentes componentes. ¿Y qué es un componente? Un componente funcional es un conjunto formado por los centros nerviosos y las terminaciones periféricas, es decir, y las fibras que los unen. Entonces, por ejemplo, un receptor a nivel de la piel, el axón y la neurona que recibe ese estímulo en el sistema nervioso central, vamos a decir. Eso sería un componente. Un componente sensitivo, un componente aferente. Otro componente podría ser una neurona que envía una respuesta motora, la fibra que une esa neurona con el músculo. ¿Está bien? Ese sería un componente eferente, un componente motor. Ahora, la parte que nosotros vamos a encontrar en los nervios son las fibras, ¿sí? Entonces, los nervios van a tener fibras aferentes y eferentes, o alguna de ellas. Esas fibras aferentes pueden venir de distintos lugares. Pueden venir desde el exterior o de la relación del individuo con el exterior, lo que incluye el aparato locomotor. En ese caso hablamos de fibras aferentes somáticas, por ejemplo, la temperatura, el dolor, la angulación de las articulaciones. Todas esas fibras serían aferentes somáticas. Y tendríamos fibras que llevan la sensibilidad del medio interno, de las vísceras, por ejemplo. Sensibilidad profunda, que serían fibras aferentes viscerales. Por ejemplo, el grado de distensión del estómago,
La presión de ciertos gases, la cantidad de gases, el balance de gases en la sangre. Eso podrían ser fibras aferentes viscerales, con el medio interno. Ahora, la respuesta puede ir a un músculo liso o un músculo estriado. Por lo tanto, y salvo alguna diferencia que ya vamos a ver, podemos decir que va a haber fibras eferentes somáticas cuando van al músculo estriado, esquelético, y fibras eferentes viscerales cuando van al músculo cardíaco, al músculo liso o a las glándulas. Es decir, que dan una respuesta secretoria. Entonces, aferentes, somáticas y viscerales, eferentes, somáticas y viscerales. En general, los nervios espinales, es decir, los nervios que se forman en la médula espinal, tienen los 4 componentes. 4 tipos de fibras de esos componentes. Ahora, nosotros podemos llegar a subdividir esta clasificación del modo que lo vamos a ver en Getty, por ejemplo, Dyson. Y vamos a reconocer diferentes tipos de aferentes somáticas, diferentes tipos de aferentes viscerales. Entonces, las aferentes somáticas tienen que ver con la percepción del exterior y la percepción, así en reglas generales, de el aparato locomotor, por decirlo de alguna manera, que sería la percepción propia. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de exterocepción, aferentes somáticas, y propiocepción. Extero, exterior, propiocepción, la posición del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y las aferentes viscerales tienen que ver con la interocepción, es decir, interior, o viscerocepción. ¿Sí? Ahora bien, tanto a las aferentes somáticas como a las aferentes viscerales las dividimos en generales, en general todas. Aferentes somáticas generales podrían ser dentro de exterocepción el calor, o sea, la temperatura, el dolor, el tacto. Mientras que dentro de la propiocepción las generales podrían ser el grado de contracción de un músculo, el grado de tensión de un tendón, etc. Pero también tenemos aferentes somáticas que son especiales y son las que tienen que ver con los órganos de los sentidos. Entonces, dentro de exterocepción especial, la que nos relaciona con el exterior, tendríamos la vista, como una exterocepción especial, somática especial, y el oído, nos relaciona con el ambiente. Y dentro de la propiocepción especial, el sentido del equilibrio. ¿Sí? Ya vamos a ver que esto está en algunos nervios, estas fibras, estos componentes. En cuanto a las aferentes viscerales, hay aferentes viscerales generales, que son las que tienen que ver con lo que hablábamos, el grado de distensión del estómago, la presión de oxígeno, de gases en la sangre, etc. Hay también aferentes viscerales especiales, que también tienen que ver con los órganos de los sentidos relacionados a la parte visceral, y que son el olfato, como un aferente visceral especial, y
el gusto, el sentido del gusto. ¿Está bien? Esas serían fibras o componentes viscerales especiales. Ahora, dentro de las eferentes que son las motoras, por decirlo de alguna manera, nosotros vamos a encontrar las eferentes somáticas generales, que son las que van al músculo estriado esquelético, músculo estriado esquelético derivado de los somitos embrionarios, que son la mayoría de los músculos estriado-esqueléticos, para no andar con mucha vuelta. Eferentes viscerales generales, que son las que van al músculo cardíaco, al músculo liso, glándulas, por ejemplo, intestino, estómago, corazón. Y hay un grupo de fibras que son viscerales especiales y que son las que van a ir a los músculos estriados esqueléticos, pero de origen branquial. Ustedes recuerdan, en embriología hay un momento donde aparecen unos arcos faringios, que solían denominarse arcos branquiales en el embrión. De cada uno de esos arcos derivan estructuras, entre ellas músculos. Las fibras que inervan esos músculos, por ejemplo, los músculos de la masticación, los músculos del paladar, de la laringe, de la faringe, derivan de estos arcos, son de origen branquial, y las fibras que llegan a ellos son eferentes viscerales especiales. Van a músculo esquelético, pero a ciertos músculos esqueléticos. Dicho esto, entonces, podemos pensar que los nervios en general van a tener al menos uno de esos componentes, cuando no varios. Lo más común es que haya muchos de esos componentes en cada uno de los nervios que vamos a estudiar. De todas maneras, nosotros antes de empezar con los nervios, con los nervios y ganglios de este sistema nervioso periférico, vamos a hacer una clasificación más que es bien macroscópica, digamos. ¿Sí? Vamos a dividir a los ganglios y nervios en dos grupos. Un grupo cráneo-espinal, es decir, nervios que se originan en el encéfalo y que emergen o que salen de la cavidad craneana por los agujeros de la cavidad, por diferentes agujeros de la cavidad craneana, y los nervios espinales que se originan en la médula espinal, ¿se acuerdan en esas estructura segmentada que tiene la médula espinal, pares de nervios espinales, y que emergen del canal vertebral por los agujeros intervertebrales o vertebrales uterinos. Por otro lado, hay otro grupo de ganglios y nervios que son los nervios y ganglios autónomos, es decir, los que van a llevar la inervación hacia las vísceras, hacia los órganos vegetativos. Perdón. Hay una diferencia, o hay varias diferencias. En general, los nervios y ganglios craneoespinales son o contienen un mayor porcentaje de fibras mielinizadas, es decir, axones con una vaina de mielina cubriéndolo. Lo contrario ocurre entre los nervios y ganglios, entre los nervios autónomos, que son nervios o compuestos por fibras amielinizadas en su mayoría, es decir, fibras de transmisión lenta del impulso. ¿Está bien? Eso le da un aspecto macroscópico diferente, mientras estos nervios craneoespinales son blancos o de color blanco, algunos quizá un poco más amarillentos. Estos nervios autónomos, estos nervios vegetativos son
o tienden a ser de color más grisáceo, quizá no tienen ese color característico del nervio que conocemos en los craneoespinales. Por otra parte, una característica distintiva de los nervios autónomos es que en algún momento estos nervios autónomos van a hacer un relevo, es decir, van a cambiar de neurona a nivel del ganglio. Es decir, en algún momento los nervios o las fibras de esos nervios van a pasar por un ganglio, y no solo van a pasar por un ganglio, sino que van a cambiar de neurona, va a haber un relevo. Recuerden que dijimos que en estos, si bien pasan por los ganglios, las fibras de estos nervios, no necesariamente hacen una sinapsis. En este caso, sí, y estos ganglios autónomos son ganglios que en general van a tener o van a contener neuronas de tipo multipolar, mientras que en los craneoespinales podemos encontrar neuronas unipolares o pseudo-unipolares o bipolares eventualmente, que son las más comunes. En el caso de los ganglios autónomos se suelen encontrar en general neuronas multipolares. Va a haber una sinapsis en algún momento de las fibras que componen esos nervios, va a haber un relevo. Entonces, en estos nervios autónomos vamos a reconocer en general dos porciones: una porción preganglionar, desde el sistema nervioso central hasta el ganglio, y una porción postganglionar, desde el ganglio hasta el órgano efector. Esa sería una diferencia, o algunas diferencias más o menos generales entre estos dos tipos de nervios y ganglios.